Gracias a Dios que en todos estos días nos estamos llenando de la gloria del Señor, de la presencia del Señor, y gracias a Dios que tenemos el privilegio de celebrar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Gracias a Dios. Entonces voy a leer en un momento de 1 de Pedro 3:18, pero antes quiero decir que mi tema, hermanos, es el sacrificio de Cristo y lo que su muerte significa para nosotros. ¿Está bien? El sacrificio de Cristo y lo que su muerte significa para nosotros. Dicen que había un maestro que estaba enseñando una clase de niños sobre el cielo. Y entonces él dice: niños, si yo vendo mi casa y doy todo el dinero a los pobres, ¿con eso puedo ir al cielo? Y los niños dicen: no. Niños, si yo voy a un campo misionero y predico la palabra de Dios, ¿con eso puedo ir al cielo? Y los niños dicen: no, y etcétera, 2 o 3 cosas más. Entonces preguntó el maestro: entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y un niño levanta la mano y dice: maestro, tiene que morir, ¿verdad? Bueno, eso es un requisito por lo menos. El Señor Jesús tuvo que morir también, pero no para ir al cielo, porque Él vino del cielo para que nosotros podamos ir al cielo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. 1 de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos, esta frase es clave. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué Jesús, por qué una vida tan pura, tan santa, tan perfecta en obediencia a su Padre, solo hacía bien para todos? ¿Por qué Él tuvo que morir y ser castigado por los pecados de otras personas y morir, no solo morir, sino sufrir una muerte terrible de tortura, el abandono por unos momentos del Padre, de burla, todo lo que pasó en todos estos en estos textos acerca de lo que Jesús tuvo que sufrir por nosotros? ¿Por qué? Porque era necesario el inocente por los culpables. Que la raza humana fue hecha por Dios para tener amistad y compañerismo con Él. Pero el hombre decidió tomar su propio camino, un camino de rebeldía, un camino de desobediencia y etcétera, de corrupción moral. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12, dice así, esa es la NTV. Dios vio que la tierra se había corrompido y que estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. ¡Wow! En vez de ser amigos de Dios, se volvieron enemigos de Dios. Entonces, Dios en su amor, sin embargo, Dios en su amor diseñó un camino de regreso. Y era esto: la muerte de un ser inocente que muriera en el lugar del culpable, llevando el castigo y la culpa del culpable y el sacrificio de una vida por otra para rescatar la vida del culpable. Ese fue el nuevo camino que Dios diseñó para el hombre de regreso a Él. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? La necesidad de su muerte. Dios aceptó en el Antiguo Testamento que un ser inocente, un animal en este caso, pudo ser sacrificado en lugar de una persona culpable de pecado delante de Dios. En otras palabras, un hombre trae su cordero, su animal, toro, etcétera, al Señor y lo sacrifica sobre el altar en el tabernáculo o el templo del Señor.
Entonces está diciendo en efecto, yo merezco morir. Pero este animal, Dios acepta que este animal inocente muera en mi lugar, que Él tome mi castigo y mi culpa. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, y yo merezco la muerte, pero Dios acepta que otro ser inocente muera en mi lugar. Ese fue lo que Dios aceptó en el Antiguo Testamento. Pero había un problema. En Hebreos 10:4 la palabra dice así: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo podía cubrir los pecados para quitarlos de la vista de Dios, para que no los viera, mientras venía un sacrificio perfecto para quitar el pecado. Hay una diferencia entre cubrir el pecado y quitar el pecado. Y yo lo digo a través de una ilustración. Mi esposa, si ella me dice, Larry, por favor, limpia el piso aquí en la sala. Entonces yo levanto la alfombra y pongo con la escoba, pongo toda la tierra y el polvo debajo de la alfombra y lo cubro, ¿verdad? Así lo hago yo. Pero cuando ella llega después, levanta la alfombra y con la aspiradora quita el polvo. Hay una gran diferencia. Cubrir el pecado era quitarlo de la vista de Dios mientras venía el perfecto sacrificio que pudiera quitar el pecado. Muy bien. Entonces, Juan 1:29, Juan el Bautista viendo a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos damos gracias a Dios que Cristo quitó el pecado, no solamente lo cubrió? Amén. Gracias al Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios con nuestros pecados? Si los quitó, ¿qué hizo el Señor con nuestros pecados? El Salmo 103, verso 12, dice, Dios llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Qué distancia es, hermanos? Es una distancia infinita, ¿verdad? En otras palabras, Él promete ya no más, en Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria al Señor. Nosotros a veces nos acordamos de nuestros pecados y nos atormentan, pero eso no es la voluntad del Señor. El Señor dice, ya no voy a recordar sus pecados, por el pacto nuevo que Jesús ha hecho con nosotros. También en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, el profeta orando al Señor dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. La hermana Corrie ten Boom dijo, Dios se echó nuestros pecados al fondo del mar y puso un letrero ahí que dice no pescar, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios, por Cristo es el sacrificio perfecto que vino para quitar el pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar, gracias a Dios, en la cruz. Yo merezco haber estado en esa cruz, pero Cristo tomó mi lugar en esa cruz y tomó tu lugar también en esa cruz. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces estamos convencidos de que Cristo sí tuvo que morir, era necesario que muriera. Pero ¿qué de la certeza de su muerte? ¿Qué tan cierto es que Jesús realmente murió físicamente en la cruz? ¿Es importante o no es importante, hermanos? Es importante, súper importante, porque si Jesús no murió, no pudo haber resucitado. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Entonces, si no hay resurrección ni muerte, todos estamos perdidos y estamos sin esperanza. Bien, entonces,
es importante esto que Cristo realmente murió, porque algunos dicen, no, es que Jesús realmente no murió. Él solo sufrió un desmayo en la cruz y revivió en la frescura de la tumba. Hay mucha gente que dice eso y que cree eso. El Islam dice que Jesús no fue crucificado, más bien se equivocaron y crucificaron a otro en vez de Jesús. Jesús más bien ascendió al cielo y Dios de alguna manera hizo lo de su cuerpo. Hay una secta falsa que dice que Jesús era hombre físico y fue crucificado y sepultado, pero no resucitó físicamente, literalmente, sino que solo su espíritu resucitó y Dios hizo algo con su cuerpo que nadie sabe ni dónde ni cómo. Entonces hay gente que niega el hecho de que Jesús realmente muriera. Pero la Biblia claramente dice que Jesús murió y murió por nosotros y por nuestros pecados. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, y Dios no puede mentir, que Cristo murió por nuestros pecados. Bien, hay científicos, hermanos, y cristianos, médicos cristianos, que afirman que el trato que Jesús recibió en eso de los espinos, de los azotes, de las llagas que recibió, en ese látigo que era tan cruel, con pedazos de huesos, pedazos metálicos, que realmente dejaba la carne de una persona completamente desgarrada. Increíble. Dice la Biblia en Isaías, una profecía, que estaba tan desfigurado Jesús que no era posible ni conocer que era hombre, quién era, casi destruido físicamente. Entonces, alguien dijo que los soldados romanos se equivocaron y bajaron a Jesús de la cruz. Antes se precipitaron y no estaba muerto completamente. Pero eso también es una tontería. Que los soldados romanos se equivocaron. Pensaban que Jesús estaba muerto cuando realmente no estaba muerto. Los soldados romanos no eran científicos ni eran expertos de medicina y etcétera, pero sí eran expertos en matar. Eso sí. Y ellos sabían cuando un ser humano estaba muerto y cuando no estaba muerto. Entonces, y Jesús recibió, no, hermano, con ese látigo, no 39 llagas o golpes o azotes. Como a veces la gente dice que Jesús recibió esas 39, no, porque eso fue una ley de los judíos. Ellos, la ley permitía 40, pero solo daban 39 para evitar algún error y sobrepasar y quebrantar la ley. Pero los romanos no tenían límite. Ellos podían dar azotes a una persona, a un hombre hasta casi muerto. La única regla fue dejar de dar los azotes para que dejándole con suficiente vida para ser crucificada la persona. Entonces Jesús sufrió todo eso y seguramente estaba muerto. Bien, Primera Tesalonicenses 15, versos 3 y 4 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. La palabra no miente. Amén. Dios no miente y ese es un hecho. Y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso, hermanos, es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, aquí Cristo murió por los pecados en el texto que leímos de 1 Pedro 3:18. Ahora bien, entonces hemos hablado de la necesidad de su muerte,
Si no fuera por su muerte, nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza, no habría resurrección. Entonces sin muerte no hay resurrección. Era necesario que Jesús diera su vida para salvar la raza humana. No había otro medio, no había otra solución, no había otra respuesta. Pero ahora, número 3, ¿cuál es el propósito de la muerte de Jesús, de su sacrificio en la cruz? ¿Por qué Jesús murió? Primero, murió para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Redención significa volver a comprar algo que era de uno, o recuperar por medio de una compra algo que era de uno. Recuerdo la historia de un niño que hizo un barquito más o menos así de madera, muy bonito, con mucho esmero, lo pintó y tan contento con su barquito, lo lleva al río y lo pone ahí para jugar y la corriente se lo lleva y va río abajo. ¡Ay, perdí mi barco! ¡Wow! Entonces pasó un tiempo y un día está pasando por la calle de su pueblo y ve en una de estas tiendas de compra y venta cosas usadas. ¡Ay, ahí está mi barco! ¡Wow! ¿Cómo es posible? Bueno, alguien lo había encontrado y vendido a esa tienda. Dice, y va adentro y dice, Señor, ese barco es mío. Y el hombre le dice, no, ahora es mío. No, pero yo lo hice. Pero el hombre dice, pero yo lo compré. Entonces resulta que el niño empieza a trabajar, a hacer muchos trabajitos y ahorrar su dinero. Y llegó el feliz día en que tenía suficiente dinero para ir a comprar su barco. Entonces toma su barco en la mano y dice, ahora eres mío 2 veces. Yo te hice y yo te compré. Eso enseña cómo el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos hizo, pero ¿por qué tuvo que redimirnos? ¿Por qué tuvo que comprarnos, hermanos? Éramos de Él nos hizo. Pero dice la palabra que Adán, el primer hombre, traicionó a todos sus descendientes, dio permiso al diablo a tomar posesión de la raza humana y fue por eso que tanta corrupción ahí en Génesis capítulo 6 donde leímos. Dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Wow. También en Romanos 5:18 dice, por la transgresión de un hombre, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En otras palabras, Satanás dijo, ahora son míos. Y Jesús dice, no, diablo, son míos, yo los hice. Pero Satanás dice, pero yo los compré. Adán me los dio, ahora son míos. Y si quiere recuperarlos, Jesús tiene que pagar un precio muy alto. ¿Y ese precio cuál era? La sangre del precioso Hijo de Dios, el Señor Jesús. Ese fue el precio que tuvo que pagar para recuperarnos. Entonces, hermanos, en Efesios 1:7 la palabra dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. En Hechos 20:28, cuídense y cuiden el rebaño, Pablo dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, deben pastorear la iglesia que Él compró con su propia sangre. Pero Cristo dijo, está bien, diablo, yo voy a pagar ese precio para recuperar y redimir, para que sean míos nuevamente.
redimidos, comprados, recuperados nuevamente hasta que ya seamos netamente y completamente de Dios. Amén. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Jesús, hermanos? Gloria, gloria al Señor. Él nos hizo y nos compró y somos de Él. Gloria al Señor. No solamente hemos sido redimidos, sino que también hemos sido librados y rescatados. Juan capítulo 8, verso 32 al 34 dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos, éramos prisioneros de guerra. Pero gracias a Dios que Jesús nos libró de esa cautividad y esclavitud espiritual cuando perdonó nuestros pecados. Entonces, en 1 de Pedro 1, versos 18 y 19, dice: ya no somos esclavos. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En Mateo 20 y 28 Jesús dijo: yo no he venido para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Hace algunos pocos años en el estado de Guerrero, en una de las iglesias, uno de los líderes principales de una iglesia que conocíamos muy personalmente, fue secuestrado. Entonces los secuestradores demandaron cierta cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero. Entonces su familia, sus antepasados, los hermanos de la iglesia, hasta gente que no eran cristianos también estaban donando y donando y donando, y nosotros también, de tal manera que se pudo reunir suficiente dinero para comprar la libertad de este hombre, de ese hermano, y fue liberado. Y hermanos, Cristo pagó el precio para que nosotros seamos liberados de esa cautividad y esclavitud. Igual que Dios libró a los israelitas de Egipto de su esclavitud por medio de la mano de Moisés y Aarón. Gracias a Dios que hemos sido liberados. Amén. Muy bien. También hemos sido perdonados. Es decir, Cristo quita toda culpa. Toda culpabilidad es quitada. Y eso es lo que significa la palabra justificación. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero ser justificado es un término legal. Es ser declarado no culpable, inocente. Ya se quita todo cargo. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos hace, la palabra justificación significa estar como si nunca hubiera pecado. Así es la perfección de la obra que el Señor da con nosotros cuando perdona nuestros pecados. Amén. Colosenses 1:14 dice: en Cristo tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados. Yo recuerdo la noche que yo tenía como 18, 19 años en el estado de Luisiana. Fuimos a una pequeña iglesia, mi familia, yo, mi mamá, mi hermano mayor y su esposa. Entonces, un joven evangelista de 19 años predicó esa noche y yo pasé para entregar mi vida al Señor. Y eso fue un momento de gran transformación de mi vida. Entonces yo recuerdo esa noche que fuimos a la casa y yo le dije: mamá, me siento tan contento, como que estoy caminando en el aire.
me siento tan contento y veo una cosa que nunca entendí antes, que no importa si uno es guapo o feo, no importa si es rico o pobre, no importa si es famoso o desconocido, lo único que importa es que Cristo esté en nuestro corazón. ¡Wow! Y eso fue de veras un momento glorioso. Gracias a Dios. ¿Qué significa la muerte del Señor Jesús? Significa también que la muerte ha sido vencida. Por la muerte de Jesús, la muerte ha sido destruida y vencida. Dice la palabra que la muerte es el último enemigo que será destruido. Cristo quitó el aguijón a la muerte. En 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Una vez en Nicaragua nosotros estaba en el campo, en una zona rural, entonces con unos hermanos vimos un escorpión, o alacrán, no sé cuál es la mejor palabra. Entonces, y uno de los hermanos lo levanta y quita el aguijón. Yo quedé con la boca abierta. Yo jamás intentaría eso, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús hizo con la muerte, hermano. Quitó su aguijón. Y cuando eso sucede, con ese tipo de animal, el animal ya no es capaz de hacernos daño. Ya no nos puede picar, ya no nos puede dañar. En otras palabras, Cristo tomó de la muerte que sea una experiencia fea, una tragedia horrible, dolorosa, no. Lo convirtió en algo muy diferente. Por ejemplo, Juan Wesley dijo esto cuando en sus últimas palabras eran, lo bueno es que Dios está con nosotros. Muy diferente del hombre ateo, creo que se llamaba Ingersoll, Roberto Ingersoll, un ateo. Entonces predicaba en contra de Dios, en contra de la palabra toda su vida. Entonces cuando él estaba casi listo a morir, él dijo, ahora un salto a la oscuridad. ¡Wow! Para el creyente es diferente, es un salto a la luz. Amén. Gloria al Señor y a manos del Señor. También cuando estábamos en Nicaragua, una vez un hijo pequeño de uno de los pastores murió y fuimos con ellos y hermanos de la iglesia caminando al cementerio. Entonces ahí estábamos cantando cantos cristianos, orando, dando testimonio, alabando al Señor. Y claro, había tristeza, pero había un gozo también por encima de esa tristeza. Pero cerca de nosotros había también una familia que había perdido un ser querido, ellos miembros de su familia. Ellos, hermanos, estaban gritando, pero desesperadamente, como que uno que no tiene esperanza. Entonces yo dije, qué diferencia, qué contraste entre esa gente y los hermanos que tienen la paz del Señor en su corazón porque Cristo está con nosotros. Amén. Y la muerte ya no tiene aguijón, Cristo quitó su aguijón. Por eso el escritor grita, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya Cristo salió de la tumba victorioso sobre el diablo, el infierno y la muerte y la tumba. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, por eso Pablo también pudo decir en Filipenses capítulo 1, 21, un texto muy conocido, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice 2 Corintios 5 que vamos a
a despojarnos de esta casa, este cuerpo físico, y el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva casa en que vamos a vivir. Y vamos a estar el domingo, Dios mediante, hablando acerca de eso. Bien, también la muerte de Cristo significa que tenemos acceso ahora a la gracia del Señor, a la presencia del Señor. Dios no guarda horas de oficina, hermanos. 24/7 podemos tener acceso a la presencia del Señor. Podemos ir delante de Él con nuestras peticiones, con nuestras necesidades y hablar con Él en cualquier momento. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó por la mitad, abriendo el nuevo camino, dice el libro de Proverbios, para que nosotros podamos entrar y estar delante del Señor, hablando con Él, teniendo comunión con Él, compañerismo con Él. Gloria al Señor, hermanos. Ahora, otra cosa, creo que es el número 6. Por la muerte de Cristo tenemos reconciliación con Dios, es algo parecido. Pero estábamos alienados de Dios, hermano. Dice la palabra que estábamos ajenos de la vida de Dios, separados de Dios. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Nos convertimos en enemigos de Dios en vez de ser amigos de Dios. Y por eso necesitábamos reconciliación. Cristo es el puente entre un Dios santo y el hombre pecador. Y nos unió y nos reconcilió con el Padre. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Gloria al Señor. Bien, también, hermanos, la muerte de Jesús significa que la maldición bajo la cual estábamos ha sido quitada también. Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, porque dicen las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Él tomó nuestra maldición y nos dio su bendición. Estábamos bajo la condena de muerte, la maldición de muerte, de ser castigado por nuestro pecado, pero Jesús, cuando fue hecho maldición, colgado en el madero, entonces esa maldición que estaba sobre nosotros como una nube negra se quitó y el sol brilló sobre nosotros, el sol del amor de Dios. Gracias a Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hizo todo esto posible, hermano? ¿Qué hizo todo esto posible? La cruz, la muerte de nuestro Señor, la sangre que Él derramó en la cruz. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz demuestra la profundidad de la depravación del hombre, pero también demuestra la profundidad del amor de nuestro Dios. Dios estaba dispuesto a pagar el precio de dar a su propio Hijo. No los escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Wow. Entonces el Señor Jesús pagó un precio terrible también en la cruz por nuestra redención, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Señor. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó? Traición, abandono de sus discípulos, abusos, dolor, burlas, vergüenza, tortura. Ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Y es por eso, hermanos, que podemos decir, el sacrificio del Señor Jesús, ¿qué significa?
para nosotros. Todo esto se debe a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y es por eso que le amamos tanto, es por eso que le alabamos, que le adoramos y que le entregamos toda nuestra vida. Nosotros tenemos que morir físicamente para ir al cielo, pero también hay una muerte espiritual que tenemos que pasar también, y es la muerte del yo, la muerte de nuestras ambiciones, la muerte de nuestros propios planes para mi vida. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser y todo eso, yo tengo que morir a eso. Como Pablo dijo, yo he sido crucificado al mundo y el mundo para mí. Entonces, yo recuerdo, hermano, que yo tenía de joven una guitarra muy costosa, muy bonita. Mi sueño, mi ambición, mi deseo era de llegar a ser un gran guitarrista. Y ensayaba mucho, practicaba todo y etcétera. Pero cuando el Señor me llamó, recuerdo un domingo por la tarde, esperando el servicio de la noche, porque había servicios los domingos en la mañana y en la tarde también. Estaba en mi carrito pasando por una calle, lágrimas en mi rostro. Yo dije, Señor, yo amo esa guitarra, tengo planes y deseos, etcétera, pero Señor, si esa guitarra es un obstáculo para que yo haga tu voluntad, estoy dispuesto a hacer leña de esa guitarra y destruirla. Porque yo no quiero que haya ningún obstáculo entre tu plan y mi plan, entre lo que tú quieres para mi vida y lo que yo quiero también. Quiero que mi plan sea tu plan y que tu plan sea mi plan. Entonces tenemos que morir al yo, morir al ego, morir al egoísmo y dar nuestra vida totalmente a Cristo si vamos a cumplir su voluntad para nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. En Estados Unidos había unos pioneros que iban con sus vagonetas, etcétera, yendo hacia el oeste. Y cuando descubrieron que venía un gran incendio hacia ellos, siendo propagado por el viento y venía hacia ellos. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Porque vamos a ser destruidos todos. Pero un hombre dijo, no, vamos a prender fuego, el fuego viene de allá, vamos a prender fuego aquí y que se vaya para allá. Y luego simplemente vamos a movernos acá donde el fuego ya pasó. Y cuando el incendio llegó allí, se apagó. El incendio, hermanos, el fuego de la ira de Dios contra el pecado cayó sobre el Señor Jesús. Y cuando estamos en Cristo, estamos parados donde el fuego ya cayó. Amén. Gracias a Dios que Él ha hecho posible que seamos salvos. Y gracias al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por el gran precio que tú pagaste por nuestra salvación. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona que está aquí. Pedimos, Señor, que tú toques el corazón de cada uno. Y si hay amigos entre nosotros que no te conocen, que ellos digan sí a ti, que digan sí a tu amor, que reciban tu amor y tu perdón, que sean hoy redimidos, Señor, y que te pertenezcan a ti, porque tú los has comprado con su sangre, con tu sangre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.